En lo profundo de la oscuridad, en una noche con poca claridad, la imaginación se transforma en letras, cuentos e historias vienen detrás. Un grupo de amigos inspirado contigo se atreven a imaginar, con leyendas y mitos y a lo lejos unos gritos comienzas a escuchar. Si ves el programa, un grave problema tendrás, pues hoy pesadillas a tus sueños vendrán, porque nosotros somos el Club del Terror. El Club del Terror. Un grupo valiente que te entretiene con mucho furor. Cuentos e historias, leyendas y narraciones e incluso definiciones son parte del contenido del Club del Terror. Del Club del Terror. El Cadejo, la Llorona, también la Ciguanaba, el Guardián de la Montaña, la Carreta de la Muerte y hasta el Sombrero. Desde la fantasía hasta la realidad es a donde te lleva el Club del Terror. El Club del Terror. El Club del Terror. Porque nosotros somos el Club del Terror. El Club del Terror. Buenas noches, queridos amigos del Club Terror. Estamos en vivo y en directo desde el Club El Morlón. Me acompaña, como siempre, César Gómez. Bienvenido, Chacha. Gracias, buenas noches a todos. Buenas noches, Roger. Buenas noches, Chemita. Y buenas noches a todos los que nos acompañan detrás de cámara. Y por supuesto a ustedes que nos están viendo desde la comodidad de su hogar. Bienvenidos al tercer capítulo de la cuarta temporada con un tema bien interesante. Y por supuesto quiero darle las gracias a Jardín de Eventos Club Morlón y a nuestro amigo Freddy Castellanos, quien nos dio la oportunidad de hacer nuestro segundo programa acá en estas bellas instalaciones con un hermoso fondo detrás de nosotros. Y también me acompaña por acá Chemita. Chemita, bienvenido. ¿Qué tal? Buenas noches, compañeros. Pues hoy nos encontramos en un capítulo más de
Del Club de Club Terror. de Terror, vamos. ¿Qué estabas pensando? Ya se le cruzaron los programas. Regresaron los programas. Y pues, ya saben nuestra temática. Nosotros estamos acá para compartirles historias, vivencias. Si ustedes tienen algo en particular que contarnos. Ay, 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 jugo rica. esto. Si ustedes tienen algo que comentarnos, nos pueden escribir a nuestras redes sociales, las oficiales, en inbox, en el Club de El Terror, que se encuentra hasta por allá arriba de Checha. Aquí. O nos pueden escribir a nuestro WhatsApp y pues con gusto vamos a darle lectura a las historias que tenemos. Hoy pues tenemos un programa bien interesante sobre tradiciones. Tradiciones de de terror. terror, parte 5. Es como la casita del terror de uno. de los Simpsons. Sí, agradeciendo nuevamente a Freddy Castellanos por abrirnos las puertas de su querido negocio, Eventos FJ, como dice atrás, más que eventos, creamos momentos inolvidables. Aquí atrás. Entonces, empezamos hoy con un programa especial. Tenemos invitados especiales que no quieren salir en cámaras, pero aquí vamos a tratar de convencerlos estando en vivo. Hoy tenemos un programa muy interesante, las tradiciones del terror, parte 5, que también cada vez las vamos mejorando un poquito más. Hoy vamos a hablar específicamente sobre las tradiciones que tenemos aquí en Latinoamérica. Pero primero comencemos un poquito hablando de lleno. De repente la gente puede identificarse un poquito con lo que vamos a hablar. Aquí pues tenemos una mezcla de cuestiones coloniales que nos han traído por el largo de los años y los siglos las culturas europeas. En algún momento los anglosajones también se pegaron, pero el tema pues va basado a que desde ahí comenzaron a nacer cierto tipo de culturas de terror. Y también la parte de cosmovisión que nos ayuda un poquito con otras historias de terror, que no vamos a hablar mucho de eso porque nos centramos un poquito en tema más desconocido. Por eso tenemos la herencia cultural, la herencia del miedo. Creamos un nuevo miedo a raíz de ciertas etapas que se describen asociándolas con espíritus, asociándolos con demonios, asociándolos con la pérdida de la humanidad en algún momento, que pues ya la estamos perdiendo, pero queremos salvarla, queremos salvar la cultura y como este programa también nos da el énfasis a tener cierto tipo de conocimiento ya más tan palpable. Pues hay muchas historias que se narran a lo largo de nuestra cultura hispanohablante y la más famosa, y ustedes la sabrán, es La Llorona. ¿Va? Pues La Llorona, como Chicha habló en algún comentario, eh, en algún programa, pues existen cierto tipo de variaciones, desde México, Estados Unidos, El Salvador, no es toda la parte de hispanohablantes que está ahí. Entonces ya hemos hablado mucho de ese tema de La Llorona. Las variaciones de La Llorona, ¿cuáles serían? Para vos, Checha. Para mí, la ciguanaba, para vos no sé qué podríamos poner todos ahí. Fíjate que a veces yo creo que ha habido otra aparición, si lo queremos ver desde ese punto, que siempre mencionan a una mujer vestida de blanco y con pelo largo y no necesariamente sale llorando o con los gritos que normalmente se conocen o que todos conocen de La Llorona, vamos, y únicamente se aparece como en carreteras en algún otro lugar. Podría ser alguna variante también, vamos, si lo quieres ver de esa forma. Sí, ¿y vos conoces alguna, Chemita? Yo pensé la ciguanaba, pero pueden haber otro tipo de... Sí, yo siento que cabal lo que dice Checha, de que hay muchas historias en carreteras sobre alguna mujer vestida de blanco. Una de ellas es sobre la puesta del sope, ahí cuentan de una. Y hace unos días me estaban contando también que cuando uno viene en las noches, después de la vuelta del gancho, cuando viene de Guatemala para Matitlán,
Dicen que hay como un árbol que sale, Un amate. Sobre la sobre la carretera. Sí, ya sé Y cuál que es. allá arriba dicen que han visto como que alguien sentado, siempre con el pelo echado para la cara y vestido de blanco. Sí, y esa historia ya me la conocía. Y también en la antigua carretera que comunica Matitlán con Villanueva, que nosotros la conocemos como la carretera vieja, ahí también pues han visto en esa carretera una mujer vestida de blanco. Sí. Sí, no, la verdad que hay un montón de como visiones. Les puse ya en la pantalla ahí nuestro querido fondo emblemático del faro, para que Ufale. puedan venir a presenciarlo ustedes en cualquier día. De hecho, aquí tenemos una cafetería a la par, aquí tenemos eventos de Freddy Castellanos que nos hacen el chance de poder abrir la puerta para cualquier evento. Pero hablando un poquito más de otros temas relacionados a este tipo, en Latinoamérica existe la leyenda de Chupacabras, por ejemplo. ¿Va? Todos sabemos que es Chupacabras. Pero estuve haciendo una investigación yo en estos días y en algunos lugares también lo pueden asociar em, con el cadejo. No hemos hablado mucho del cadejo últimamente, pero la verdad que el cadejo es una cuestión bastante emblemática respecto al tema paranormal. Entonces, ¿qué es el cadejo? Es un espíritu, es un demonio, es un perro. ¿Qué diría William? Es un perro que pasó por ahí, ¿verdad? Que me acompañó a mi casa de camino cuando estaban en estado inconveniente, ¿va? Pero no, la verdad que el cadejo pues es un espíritu demoníaco que pues o sea, sirve para muchas cuestiones. En algunos casos nos han planteado sobre la protección que nos hace esta entidad, este espíritu, y nos lleva hacia nuestro hogar. Entonces, el chupacabras en algún momento posiblemente pudo haber sido asociado al cadejo. Entonces, por la similitud de que tienen. Pero en algunos lugares que se encuentran un animal desconocido, pues le dan las gracias y lo mandan al cielo. Pero, pero es cuestión de identificar bien qué tipo de cuestiones. Yo, por ejemplo, una vez en mi casa encontré un gusano con un ojo en la parte de atrás. Entonces dije, oh, esto pues no lo vamos a quemar, vamos a tomarle fotos y investigarlo. En la Lo mismo 40. pensé. Vamos Pero dentro de los animales, perdón, Chamita, dentro de los animales que se mencionan en cuestiones así, también hablan mucho de la cocha, de la famosa cocha. La famosa cocha allá en San Vicente. Saludos a Marta Martínez hacia la Ciudad de México. Martita, qué gusto saludarte, qué gusto de estar por Saludos a acá. la querida ingeniera Gisela Morales que nos escucha y nos ve allá de las tierras de San Vicente. San Vicente Pacaya, saludos. Dentro de 15 días vamos a estar en San Vicente. Ya estuvimos en Vistas al Pacaya, ahí con ella compartiendo la semana pasada, la semana hace 15 días, en el programa anterior. Sí, pero seguimos así. Vamos a estar dentro de 15 días nuevamente, ya oficialmente vamos a estar planteando un programa nuevo en el cementerio de San Vicente Vicente Pacaya. Pacaya. Y pues vamos a tener la facilidad de que la municipalidad pues, nos otorgó el permiso ahí. Saludos a Mayra Surubibando, bendiciones noche para todos. Mayrita, Saludos, qué gusto que estés acá. Carolina Contreras. Carolina Contreras, se me hace conocido el nombre. Marta Martínez, por favor de compartir, así es importante que Gracias, compartamos. compartan. Zule Alfaro, buenas noches, bienvenida. Canche, saludos. Romeo Díaz, buenas noches, hace falta, dice la chiqui, me imagino. Eduardo Sadat. Perdón, Ronnie Eduardo Zarat. Él es mi vendedor de confianza de repuestos y perdón por el anuncio, pero un saludo a los amigos de Aquaroni, quienes me han atendido muy bien ahorita que tuve la necesidad por unos inconvenientes de mi vehículo, les cuento. Pues él también es fiel seguidor de nuestro programa y si usted necesita repuestos, busque a Ronnie Zarat, pregunte por él en Aquaroni. A la gran, me debes la publicidad. Saludos a Blanca Flores, buenas noches. Blanquita. M.A. Dolores
Guerrero Sánchez. Ah, María saludos Dolores, desde desde México. México para el mundo. De México para el mundo. Y saludos a Chemita que está en Nueva York. Chemita, hombre, por favor, Chemita. Eso ya lo habíamos hablado, Chemita. Saludos a mi querida amiga, muy querida amiga Yuli Quesada. Le mando un abrazo y un beso allá a las hermosas tierras del llano de Se hizo muy viejo por lo de Yuli seguidores. del terror. Pues sí, en cuestión de conducción, y no hemos hablado tampoco de eso, un poquito alejado de nuestro rumbo, encontramos el Wendigo. Es Al un, Wendigo, sí. proviene bastante de la parte norte de Estados Unidos y en algunos lados en Canadá. Pues es un espíritu que habita los bosques. Ujú. Se escribe como un espíritu del invierno y causa cierto tipo de ansiedad. Y más cuando lo miramos físicamente, decimos, esto es un tema bastante interesante. Yo me recuerdo que hay una película de eso. Parecida, la vimos, pero no era canadiense, era la que vimos de aquel como monstruo que estaba en el Sí. bosque. Ah, Entonces así la vimos hace ratos. Y siguiendo la línea un poquito más abajo, en el sur o en Sudamérica, tenemos al Silbón, en Venezuela, Colombia, Ecuador y toda esa parte por ahí. Es una figura alta, delgada, tiene un saco de huesos, se caracteriza un poquito por su silbido, claramente, pues se llama Silbón. Si lo escuchas, si lo escuchas cerca es porque está lejos, y si lo escuchas lejos lejos porque está porque está cerca. cerca. O sea, ahí tenemos una conexión, solo que ahora Con la es, Llorona. ahora es varonil. Mm. Ahora varonil. Entonces, tal vez puede ser la pareja de Llorona. Puede ser, no sabemos. Llorón. O el Llorón. El Llorón. Estas entidades que aparecen en ciertos lugares advierten el mal, advierten el terror y nos van a llevar algún día o algunas personas, a la no estar tan cuerdo, para no decir la palabra. Entonces, así, básicamente, hemos tenido cierto tipo de actividades o espíritus paranormales, pero los contextos siempre están un poquito arraigados en las cuestiones rurales, vamos, en las cuestiones naturales, en los ríos, montañas, lagos. Aquí tenemos atrás el querido y famoso lago Maritlán, el lago más hermoso de toda Guatemala. Para todo, ¿verdad? Se transmiten, como todos saben, se transmite una parte oral de generación en generación. Cambiándolas un poquito a raíz de las nuevas. Es como contar un chisme. Entonces, si vos contás un chisme, le cambias un poquito, ¿verdad? Entonces Va variando. va variando. Y para lo cual te invito a Checha que nos cuente una historia. Una historia. La historia del terror. Historia de terror. Bueno, hoy quiero iniciar con una historia corta esta noche. Y espero que les guste, porque aunque sea corta, no significa que no sea una historia interesante y que haya provocado terror en su momento. Resulta que hace algún tiempo había una persona que tenía que viajar desde la capital hacia Matitlán, venía de regreso de su trabajo, pero le había agarrado la tarde. Entonces, para evitar un poco el tráfico por la ruta normal, decidió venirse por Vuelta al Lago, que le quedaba un poquito más cómodo porque él trabajaba en las cercanías de Boca del Monte. Cuando él venía para acá, y aprovechando que estamos en esta área del lago, va llegando él en las cercanías de la famosa planta Laguna, que es era parte de la empresa eléctrica antes, pues ahora ya no está en funciones. Pero para quienes más o menos la ubican, pues ahí les podríamos mencionar que él venía en la ruta cuando de repente, al pasar por este lugar mencionado, él siente que algo se le sube en la parte de atrás del pick-up. El pick-up que él traía pues era de la empresa y sintió algo pesado. Él sintió raro pues porque él venía a una velocidad constante y de repente sintió el sentón.
A partir de ese momento, él empieza a sentir que el vehículo empieza a perder fuerza y le cuesta cada vez más avanzar y avanzar. Él ve por el retrovisor y le parece extraño porque no ve absolutamente nada. Sigue manejando y siente pesado y que no avance, que no avance. Entonces él se empieza a asustar, no a preocupar, se empieza a asustar porque ya percibía que había algo paranormal en esa situación. Él continúa viajando cuando llega a las cercanías de por acá, de allá por la entrada al famoso Morlón. Sí, él voltea a ver porque siente la presencia de algo. Y cuando él voltea a ver por el retrovisor, ve que hay un bulto oscuro sobre la palangana del vehículo. Él se asusta más y siente que el vehículo pierde más fuerza. En un tramo tal vez de unos 500, 600 metros hasta llegar a las cercanías del Puente de la Gloria, él siente cuando aquel bulto se empieza a desvanecer y él lo ve por el retrovisor y se empieza a hacer pequeño, pequeño hasta desaparecer. A partir de ahí, el vehículo continuó con la misma fuerza que debería de tener y avanzó más rápido. Sintió precisamente el momento en el que aquel bulto se le había bajado del vehículo. Después de esa noche, él al llegar a su casa, pues le fue a contar a su papá lo que le había pasado. Y viene el papá y le dice, en esa ruta suceden muchas cosas paranormales. Cuando sea de noche, es mejor que no te vengas, porque a mí me contaron una historia también relacionada con ese espacio. Y la historia que a él le contaron, se las contaré más adelante. Interesante, vamos al chat. No, está buena tu historia, está bueno. Saludos a la querida familia Pérez Ramírez. Pérez Ramírez. Buenas noches, los espero el próximo viernes en la casona. Que nos pasen la información para llegar el próximo viernes, ¿no? Es que yo voy a pedir permiso. Ah, es para eso, sí. Sí. Entonces dije, eso no me sabía. Sí, Saludos a Salvador Herrera. por allá estaremos. Familia Pérez Ramírez. ¿Cómo se llama? Se le olvidó, ¿no? Jamie, ¿no? Jamie. A Romeo Jamie Ramírez. Ahí estaremos, dice. Sí, por ahí vamos a estar. Por allá Salvador estaremos. Herrera, saludos desde Miami, dice el compañero. A ver si realmente estoy. Un saludo, dice. Sí, le mandamos muchos saludos a la familia Pérez Ramírez, que vamos a estar ahí haciendo una exploración con el team de Chichaquete. Ahí estaremos el próximo viernes. Walter Ortiz. Qué vista, bonito lugar. Saludos, muchachos. Dice. Sí, es que estamos saliendo en cámara. ¿Cómo no va a ser bonita la Sí. vista, vamos? Mario Mata, saludos, mis estimados. Y Gerardín Ardani Alfaro. Mi bro. El hermanito. Mi bro. Bueno, gracias por la historia, vos. Fíjate que hay una historia bien peculiar ahí en la antigua, la resumí bien cortita, que se llama La Tatuana. Yo de eso nunca la había escuchado, fíjate vos. Es una leyenda de antigua Guatemala que cuenta la historia de una mujer acusada de brujería por la Inquisición en aquellos tiempos. En su celda dibujó unos barquitos y otros dibujos más que no puedo mencionar. Y según la tradición se escapó navegando en el dibujo. Esta historia se mezcló bastante con un poco de misticismo. Yo nunca la he escuchado, sí me la mencionaron. Y es un miedo bastante religioso la por ver. Entonces, esta tatuana, pues yo entiendo que, me imagino que estaba un poquito desvariada de la realidad y se escapó por medio de sus pensamientos, pero mucha gente cree que esta historia es real. Y me imagino que la han visto navegando en algunos dibujitos, ¿va? ¿Sabe de qué estaba puesta la gente, va? Pero, Yo creo que empieza como que su historia, como que le fueron a internar a un convento. Ah, Entonces, obviamente, antes de que la llevaran, estaba como que enamorada. Entonces, como antes los tiempos eran bien raros, la fueron a dejar a un convento y ella pues seguía enamorada y entonces empezó a ver como si la forma de escaparse. escaparse. Y ahí viene esa historia que contás. oh, qué interesante, Chemita.
Pues fíjate que vamos a hacer pásame el cargador, vamos a quitar esto, vamos a hacer un silencio, un segundo. Un minuto de silencio, por favor. Un minuto de silencio. Fue el sonido, se fue el sonido. 2, 2, 2. 2, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Sí, estamos hablando, sí, sí, sonido, pero ese es el micro de la ambiental, vamos. O el teléfono. Vamos a ver. Ya está. Ya volvimos. Volvimos. Ya estábamos en vivo, pero Estamos. vamos a cambiar el micro. Pero sí, acá, ahí sí está. Ahí Y está, nos quedamos sin cara y nos quedamos sin programa. Entonces, como decía, la cosmovisión maya que hemos tenido también nos ha ayudado a cierto tipo de cuestiones. Por ejemplo, la historia que contábamos hace un par de temporadas, allá por Jacatenango, no me acuerdo el lugar, que nos contaba mi querido hermano, que andaba en el bosque y el guardián del bosque comenzó a atacarlo. Pero casualmente en ese lugar hay mucha persona de descendencia indígena. Entonces, eh, ahí es donde la parte colonial se va por un lado y nos quedamos con la mera cosmovisión maya que nos ayuda un poquito con el tema de lo paranormal. En este caso van los demonios y todo ese tipo de cuestiones. Vamos a seguir saludando a la gente. Dio Lord dice saludos. Dionel, No quiero venir. pensé que iba a venir tarde, pero acá estoy, gracias a Dios, bienvenido. Acá se le conoce como la historia de la mulata, dice Marta Martínez. Jorge Armando Ortiz, hola a todos, saludos, buenas noches, saludos, querido amigo Saludos. Armando Problemas. Saludos a Gerardín Gómez, Ingeniero. ingeniero Gerardín Gómez. Pues sí, entonces. Anda por Cobán. Anda por Cobán. Sí. Solo come y se va. Anda por Cobán. Al primo. ¿Cómo es que las cuestiones pasan? Aquí tengo una historia del cadejo que tengo media rara, pero dice. Es que eso alguien me lo escribió. Nunca pensé que contaría esto, dice, comenzamos por eso. Porque en mi pueblo, cuando alguien menciona el cadejo, no se ríen, bajan la voz. Me pasó hace 3 años, regresaba solo por el camino de tierra que conecta el pueblo con mi casa. Era pasada la medianoche, había una luna y una niebla espesa que parecían tener sombras en la oscuridad. Recuerda a Timmy, el silencio que era profundo. Solo se podía escuchar su propia respiración, su propia voz al caminar. Entonces lo escucho, un paso, después otro paso. No era nada, no era un eco, sino que era un sonido que venía justamente detrás de él. Seguía caminando sin voltear porque tenía un poquito de miedo. Y su abuelo le decía, si lo escuchas, no lo mires. Ese era el dicho que decía su abuelo a Timmy. Pero el problema no es escuchar algo en la oscuridad, el problema es sentirlo acercándose. Y el aire comenzó a cambiar. Se volvió un ambiente frío, más denso, un olor extraño. Sentía como que unos animales lo comenzaron a encaminar. Y su espalda comenzó a tener más y más frío. Los pasos se hicieron más lentos. Pero el camino que hacía el Timmy era perpendicular a lo que la entidad que detrás venía tenía el mismo ritmo. Y cuando él aceleraba, el animal también corría atrás de él. Se sintió así temeroso, porque sí sintió un poquito de miedo al no tener una valentía para voltear, porque su abuelo le decía, mira, si lo escuchás, no lo mires, le decía el abuelo. ¿Va? Él solo medio giraba la cabeza para medio ver, y él planteaba que miraba solo unos ojos oscuros, color rojo. Y ahí, en esas miradas, vio la forma, la figura, que era un perro.
pero no era un perro normal. Era bastante grande, parecía más grande de lo normal. Como que si las sombras que había en la niebla los tiraban. Los ojos brillaban por lo poco que podía ver. La luz no se reflejaba, parecía no haber nada atrás, pero se sentía. Eh, no había sonido, no había ladridos, no había nada. Solo respiraba detrás de él. En ese camino, él entendió que ya no tenía que pasar cuando había neblina, ¿va? Entonces las luces del pueblo pues aparecían hasta cierto tiempo después de que Timmy caminaba en ese sendero bastante complicado. Eh, Él sentía que no estaba perdido, porque era una persona cristiana, más o menos, pero venía en estado inconveniente. Entonces, entonces me hace un poquito de la duda de si es cierto o no es cierto. Él intentaba caminar más rápido y más rápido, pero la entidad que él creía que era el cadejo se venía siempre atrás, sin tocarlo. Solo venía siguiéndolo, como que lo andaba cuidando, decía él, ¿va? Era una sensación que no pasaba mayor cuestión, pero en algún momento de toda esa historia pasó. Él dice que fueron horas, pero él al notar el tiempo que pasó, realmente habían sucedido 5 minutos. Claro. Lo siguiente que se acuerda, ya en estado normal, sin estar inconveniente, se quedó supuestamente desmayado en una parte del camino. Y algunos vecinos lo llegaron a encontrar con la ropa sucia, ¿va? Llena de tierra, como que se le había arrastrado. Pero ahí sí que afortunadamente no pasó mayor cosa, sino que solo fue le asustó. Pero qué tipo de estado inconveniente puedes estar para poder llegar a verlo, identificarlo, quedarte tirado. Y él decía que solo se acordaba que había un perro acostado con él, que le daba calor. Entonces el karma le llegaba, ¿no? Cómo le llegaba, porque sí le ayudó bastante en el camino. La verdad que eso es curiosa, me decía los detalles y yo medio los planteé en un cuento narrativo. Y sí, hay personas que han visto el cadejo. Fíjate que muy bonita tu historia porque eso tiene mucha relación con otras tantas que nos han contado y precisamente el actor principal de la historia o el protagonista principal de la historia y resulta que se había echado sus traguitos, ¿no? De manzanilla. Sí, no, la verdad que, mira, encontrarse con una entidad como esta, yo nunca me he encontrado con un tipo perro, pero sí he tenido algunos encuentros con algo parecido. Entonces, sí te puedo decir que sí dan, y si te dan, infringen un terror así, masacre, ¿verdad? Porque la forma es antinatural. Y vos, Temita, miras un perrote con ojos brillantes, oscuros en la noche, y vos en estado saliendo de aquellos lugares que vos frecuentás. Que yo nunca he ido con vos, cabe mencionar, vos. Pero, ¿qué pensarías vos? ¿Qué No, harías? ¿Qué porque lo llevo. harías? Sí, obviamente. Sí, hay veces que uno va caminando y un perrito le sale a ladrar, que se asusta, no digamos de ver a alguien, a un perro más grande, ¿va? A Y William no le van a preguntar. precisamente A un perrote. cuentan unas leyendas urbanas que un primo de alguien que está aquí detrás de cámaras en el hospital, él dice que se le aparecía el cadejo. Mm. Cabal, yo no sé si ustedes recuerdan que el hospital tiene como que una rampa, que es donde ya llevan a todos en las Ah, camillas. sí. Sí. Dicen que precisamente ahí se aparecía ese perro. Mm. Y que lo que hacía mi estimado era que se iba a encerrar o sea, lo miraba y dice que lo seguía y se tenía que ir a encerrar a los cuartitos de ahí del hospital para que no le hiciera algo, ¿va? No estoy bien, Eso contaban, ¿va? pero ¿cómo apareció un cadejo en En el hospital. hospital?
Esa es mi... Interesante. es una- Porque fíjate que esa del Cadejo sí no me la sabía en el hospital, porque sí me sé el del niño, el del anciano y el de la monja. Dice Marta Martín, ¿por qué ponen apetos a Chemita? Dice. Saludos a Aaron Alfaro. Ya ni quedó que iba a venir. Solo mentira, es puro político. Mentira. No, la verdad que mira, encontrarte, yo le voy a explicar una narrativa que tuve, esa nunca la he contado aquí en Tu Terror, porque no fue en estado inconveniente, es lo más curioso. Estaba yo pues ahí en mi querido, en la casa del terror, y pues me decidí te voy a contar eso, me decidí a dormir. Cuando me desperté, aparentemente, apareció un animal. Yo lo asocié con una quimera. Que no saben que es una quimera, es un león con cola de serpiente y un montón de... Es como es una conjunción de figuras animalísticas y algunas que no son reales porque tiene garras de dragón y un montón de cosas así. Entonces, solo se me quedaba viendo así como que quiero algo, ¿va? Pero nunca me... De ahí me volvió a acostar, dije, no, vamos a chamarrar y ya tiene que desaparecer. Y desapareció, literalmente desapareció y no sé, realmente hasta el día de hoy nunca me apareció otra vez y no sé qué realmente que andaba buscando. Interesante. Vamos aquí dice Gerald Gómez, Buena historia. dice, esa laguna del tiempo la he escuchado varias veces en diferentes lugares, en Milpas Altas, Cabal, ay, se me bajó esto. Cabal dicen también que unas personas se metieron a un terreno boscoso y en eso se dieron cuenta de que ya llegaban varias vueltas en el mismo lugar. Después de varias horas, según ellos, escucharon un carro y siguieron a donde venía el sonido hasta que salieron y fueron 5 minutos nada más. Dice. Ellos salieron exhaustos caminando, solo que ellos iban en sus cabales, ¿va? Y no les apareció un perro. Sí, la verdad que a veces Qué interesante. cuando entramos, cuando entramos a un bosque, eh, el guardián del bosque pues nos guía O nos desorienta. o nos desorienta. Sí. Entonces, ¿cómo nos va a guiar el guardián del bosque? Pidiéndole permiso. ¿Cómo nos vas a aventar? Siendo irrespetuosos con la naturaleza y todo ese tipo de cuestiones. Igual en la montaña, el espíritu de la montaña también te va a llevar a un barranco si sos irrespetuoso con toda la naturaleza que ahí existe. O te va a ayudar si vos sos una persona correcta y todo ese tipo de cuestiones. Saludos, Angélica Morales, hasta las repúblicas de San Marcos. San Marcos. San Sí. Pedro. San Pedro, San Marcos. San Pedro. Logros Ortiz, saludos. Angélica. ¿Vas a contar la historia? Sí, claro. Démosle continuidad. Parte dos. La segunda parte. Pues los que escucharon la primera parte, aquí les voy a contar la segunda parte de la historia. ¿Les gustó? No, ahí se les va. Resulta que viene el papá y después de que el hijo le cuenta lo que había vivido, el papá viene y le empieza a contar una historia, que esa historia, en una temporada anterior, yo se las había contado a ustedes, pero la narrativa era diferente. Déjenme contarles que él le empieza a contar algo que unos amigos le contaron a él, valga la redundancia, que habían vivido en ese sector. Y resulta que aquellos amigos se dedicaban eran músicos y pertenecían a un grupo musical y viajaban en pareja, en dos motocicletas, dos en cada motocicleta, de regreso para acá, para Matitlán, pero para ellos se les hizo fácil atravesarse el agua ahí en el relleno, que muchos que conocen esa área, pues saben que ahí se puede pasar donde antes pasaba el tren también. Entonces con una moto pasa fácilmente por ahí y les quedaba más cerca porque ellos andaban en el sector de Villacanales.
Ellos se atraviesan con un poco de temor por los amigos de lo ajeno, no por lo que les pudiera parecer. Y pues ya cuando se incorporan a la carretera, pues vienen ellos tranquilamente. Sin embargo, en aquella noche, pues ya era bastante tarde, eran alrededor de las 2 de la mañana cuando ellos venían por acá. Y cuando ellos van pasando en un lugar que le llaman Dos Bahías, Bertolago. sí, en las cercanías también de aquella famosa planta laguna, que los que son de Amatitlán pues la van a ubicar rápidamente, ven que en medio de la carretera hay una persona con una camisa de manga corta y de botones, similar a la que nosotros cargamos. Y aquella persona pues se miraba como alguien normal, pues ni tan normal por estar en medio de la carretera, pero como usted o como yo. Y resulta que ellos creyeron que la persona estaba en algún estado inconveniente. Y el copiloto de una de las motos le dice, hacete hacia la izquierda. No, que si se pone que de repente, porque pensaron que era algún truco para hacer que se pararan y pues que los amigos de lo ajeno los atacaran. Saludar. Se los saludaran cordialmente. ¿Qué hasta en ese me haces? Yo, pues ¿Nos van a atender o qué? resulta que cuando ellos se van acercando, ven que aquella persona está con la mirada fija hacia ellos, pero con la cabeza agachada. Y cuando le ven los ojos totalmente blancos, pero no se tambalea, no se mueve para ningún lugar, no levanta la cabeza y solo lo ven parado en medio de la carretera, con la mirada hacia ellos, pero con la cabeza agachada. Ellos pues se abren normalmente, pero se quedan extrañados que aquella persona no se mueve para nada, pero absolutamente para nada. Y uno de los que iba atrás como copiloto tenía la facilidad de voltear a verlo después de pasarlo. Y cuando él lo voltea a ver, resulta que aquella persona seguía parada, dándole la espalda a ellos y viendo de frente hacia otro vehículo que viniera, concentrado en la carretera y en el camino. Después de pasar ese lugar, ellos iban totalmente asustados. Y resulta que después se enteran que en ese sector no es la primera vez que ven a esta persona, que ya en otras oportunidades la han visto, y que incluso hubo alguien que cuando lo vio por el retrovisor, después de pasar a un lado de él, ya no estaba. Cuando le preguntaron a los pobladores, a las personas que viven cerca del área, las personas les contaron que se les había aparecido el atropellado. Algunos así le llaman. Resulta que es el espíritu de una persona que lamentablemente tuvo una tragedia en ese lugar. Y desde aquel momento, a los que pasan después de medianoche por ese sector, muy probablemente se pare en medio de la carretera para poderlos ver pasar. Chilero, vos, yo he pasado por ahí a esas horas, pero no me pasaba nada. Las dos historias relacionadas a él que me han contado, las personas han ido en moto. No sé si eso tenga que ver, porque también parece que el cuatillo andaba en moto. Sí, ves, o sea, era Que como que hay una relación una ahí. relación ahí. Sí, yo tengo un cuate, un compañero de trabajo que se accidentó ahí. Mm. Por si me está viendo, Vinicio Melchor. Ah, Y me imagino que vio algo parecido. Tal vez sí. A ver, sí. Tengo una mini historia hablando de tradiciones y costumbres Escúpelas, de mi escúpelas. querido Amatitlán. Pues es un relato, ¿verdad? Ustedes que se dieron en los años 1600, cuando el tirano mandó. Dicen que
precisamente cuando que estabas, mencionaste ese lugar, se me vino la historia, ¿sabes? Que cuando estaban construyendo el relleno para los que nos ven fuera de Amatitlán, de Guatemala, el lago está como que dividido, obviamente no la mitad, pero le hicieron el relleno que le llaman para que ahí pasara el tren. Pero cuentan las historias de los ancestros que la gente los estaba llegando a, o sea, empezaban a echar la tierra, ¿va? Y al día siguiente que se dejaban de trabajar y al día siguiente, o sea, el relleno estaba deshecho. Y al día siguiente otra vez lo volvían a hacer y lo volvían a poner, tirar piedras y todo, y ya quedaba. Se iban en la noche y al día siguiente estaba deshecho otra vez. Y así pasó por casi 15 días, cuentan. Entonces, lo extraño de esta historia, y como estamos hablando de tradiciones, es de que los lugareños de ahí del lugar, De la valga la aldea. redundancia, de la aldea, les dijeron que en la noche lo que pasaba era que ahí pasaba la serpiente. No sé si han escuchado La serpiente del lago. que hay una serpiente en el lago enterrada, que se pasea en el lago. Es la guardiana del lago. Y obviamente el que protege y el que no hace que esa serpiente haga algo es el niño Dios. Entonces los lugareños le dijeron a los ingenieros en ese tiempo que lo que tenían que hacer era Pide permiso. pedirle que hablar, hacerle una oración al niño Dios. Y ya que con eso, pues ya les iban a dejar terminar el relleno. Obviamente las primeras noches, incrédulos, ¿va? O sea, igual tiraban todo para hacer el relleno, ¿no? Al día siguiente deshecho otra vez. Y una de esas pues dijeron, vamos a ver si es cierto. Y le hicieron su oración al niño Dios. Y da la casualidad que después de que hicieron la oración, pues ya el relleno ya no se cayó. Y luego pues ya pudieron montar las vías del tren y ya pues todos pasaron ya ahí, ya saben que eso todavía sigue en pie. Sí. Ahora ya hasta parece carretera. Sí. Solo semáforo falta que coloquen ahí. Pero es una de las historias de las tradicionales orales que nos cuentan aquí en Amatitlán. Chile. Muy buena. A ver, Chemita, tú puedes. Tú puedes. Angélica Morales dice, qué alegre escucharlos y verlos. Gracias, pronto Gracias, estaremos muchas por allá. Ni tan pronto, pues, Sí, pero claro. vamos a estar allá. Ya quemamos a William. Max Marroquín dice, bueno, saquen la ouija y juguemos a los invocados. Dice, el primer poseído pierde. Dice. Ahora, veniste, vos vas a participar con nosotros. No, la verdad que es interesante todas esas historias peculiares. Yo les traigo una que le escribí para hoy, vas a ver, aquí está. Se llama Las voces del faro, dice. El viento que sopla sobre el lago de Amatitlán Para la garganta. no siempre no siempre trae olor a humedad, a veces trae voces. Eso lo sabía muy bien Timmy. Y desde pequeño Timmy escuchaba historias sobre un antiguo faro que según los pescadores viejos no aparecía en ningún mapa oficial. Decían que no guiaba barcos, guiaba almas. Se levantaba en la orilla más solitaria del lago, donde la neblina no se disipa ni siquiera al amanecer. Timmy no creía sus cuentos, como siempre, incrédulo. Hasta esa noche había decidido grabar sonidos para su proyecto Club Terror. Y los rumores del agua, los sonidos del agua, perdón, los grillos, los ecos de la noche, le gustaban para contar sus historias de terror. Decía que el miedo tenía música propia. Caminaba por la orilla del lago hasta que la bruma empezó a espesarse como un claro blanco. El lago estaba inmóvil, demasiado inmóvil, entonces lo vio. Una luz
giratoria, débil, amarillenta, cortando la neblina. No puede ser, dijo Timmy. El faro no estaba allí la semana pasada. Se acercó a la estructura colonial de piedra húmeda y hierro forjado. La puerta entreabierta y no había candado, solo una voz que salía desde adentro. Timmy, le decía la voz. Él se quedó helado. La voz no venía del viento, venía de adentro. Él decidió subir al faro y cada escalón era algo diferente. La linterna comenzó a fallarle por momentos y mientras ascendía, notó algo extraño en las paredes. Habían marcas, como que si alguien hubiera intentado salir antes, rascando la piedra. Cuando llegó a la cima del faro, el cuarto estaba vacío, excepto el espejo, un espejo alto, cubierto de polvo, frente a la lámpara apagada. Timmy se acercó lentamente. Su reflejo no se movió. Su reflejo sonrió. La luz del faro se encendió sola. El espejo comenzó a empañarse desde adentro, como que si alguien respiraba atrás del cristal. Timmy, quédate, le dijo. El reflejo levantó la mano antes que él. El lago empezó a agitarse violentamente bajo él, golpeando la base del faro. La estructura vibró y Timmy retrocedió, pero su sombra no lo hizo. La sombra se quedó pegada en el espejo, extendiendo como tinta negra. Entonces entendió. El faro no guiaba barcos, guiaba a quienes escuchaban su nombre. La luz giratoria comenzó a brillar con intensidad, iluminando el lago oscuro desde la orilla. Cualquiera que mirara esa noche había visto una figura en la cima del faro, quieta, observando el agua. Dicen que desde entonces, cuando la neblina cubre el lago Matitlán, se escucha una voz llamando entre el viento. Y si alguien responde, la luz vuelve a encenderse. La luz del faro. La luz del faro. La luz del faro. Y no es aquel lugar oscuro que existía antes, ¿no? No, ya no existe. Ya no existe. Sí, la verdad que es interesante todas esas historias había, peculiares. había mujeres muy pobrecitas en ese lugar. No les alcanzaba para la ropa. No, como nunca entré, tal vez en ese lugar, tal vez con toda esa historia de terror ahí No para... les alcanzaba para comprar ropa. No, pobrecitas. Pues les comento que hemos estado viendo películas de terror. Chimita nos va a hacer el favor de hacernos la descripción de las dos películas que vimos el sábado. Yo ya me quedé dormido. ¿Cuáles son las películas, Chimita? Cuéntanos. Las de actividad paranormal. Son buenas, Y muchachos. pues antes de entrar a lo de las películas, pues algo relacionado. No voy a decir el lugar, pero voy a decir que es cerca de donde estamos. Cuentan también las historias de que hay acá cerca de donde estamos, como por allá, habían unas cabañas. Y esas cabañas, pues había actividad paranormal. Resulta que la gente que vivía ahí antes, que tenían un niño. Y por las noches escuchaban y veían que los juguetes del niño que tenían como baterías se encendían y empezaban a moverse. Los carritos, decían que era un carrito de bomberos el que las luces le brillaban. Y siempre pasaba obviamente de noche y cada vez que se quedaban a dormir en ese lugar. Pasó el tiempo y todavía las cabañas cuentan que todavía hay actividad paranormal sobre esas cabañas. Si no estoy mal, o sea, para terminar la historia. hacer una exploración. Si no estoy mal, para terminar la historia, vino Timmy Vidente e hizo trascender el alma lo que había ahí. Esta sí es historia real. Con razón.
Ahora entiendo. Y pues ahora sí, ya tocando el tema de las películas. Ah, Actividad Paranormal, muy buena película que juega con nuestro sentido de la vista. espérate. Es que me quedé en shock. Espérate. En una oportunidad, con Roger fuimos a visitar ese lugar que vos decís. Ajá. Y tuvimos una reunión ahí con un amigo. Y a mí se me ocurrió después de la reunión ir a grabar un poco de día en ese espacio. Y sentí raro porque realmente no capté ni escuché absolutamente nada. Y ni energía se sentía, cuando antes te acercabas y era bien fuerte. Sí. Y ahorita que vos me contaste eso, entiendo por qué definitivamente no logré captar absolutamente nada, porque Pero era bien fuerte, sí, Sí, era bien fuerte. era bien fuerte. Vení, decía sí, Timmy, porque, vení. sí, porque yo vine antes y se sentía Sí, así bien sí. extraño todo, o sea, entrabas al lugar y era lo primero que te llamaba la atención, o sea, jalabas tu vista Y para, una en especial, vamos. ajá, jalabas tu vista sobre esa Es cabañita cierto. y primero, obviamente yo vine sin estar metido ya en este mundo de los cuentos y relatos. Me contaba en su tiempo mi señor padre, porque él trabajó en ese lugar. Ah, Y decía que sí, sí, había actividad. o sea, él era muy escéptico. Y decía que le contaban historias de que pasaba algo sobre esa cabaña. Y que había algo, pero como él Sí, pues. era una persona completamente. Mm, Entonces sí cuentan que ya, sí es todo esa parte, ¿cierto? Hasta ¿oíste? que, hasta que apareció TV ¿Oíste? Vidente. ¿Vos no oíste? Ah, vos sí. Sí. Ya Y nos están asustando, dijiste vos. bueno, pues regresando a la película. Chin, 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 chin. Ya se me puso nervioso, Chemita, muchacho. No. ¿Qué fue la que vimos el sábado? Vimos Actividad Paranormal 2 y 3. 3. Como les decía, son unas películas que juegan con nuestra psicología, porque se basan de que ponen cámaras en habitaciones y uno tiene que estar pendiente ahí de ver esto se mueve, esto no se mueve, aquí va a aparecer esto, aquí va a aparecer lo otro. Y justamente, ¿no? Algo que pudimos ver con Roger, o sea, esas películas son un poquito viejitas, pero son muy buenas. Pero ya vamos Poquito. ya vamos llegando a la modernidad. Sí, La más reciente. pudimos ver y darnos cuenta de que según relatos, todos piensan y creen que donde pasan más actividad paranormal siempre va a ser a las 3 de la mañana. Y resulta que con esas películas no. O sea, la actividad paranormal era en la mañana, mediodía, en la noche, De madrugada. en la madrugada. Y entonces, obviamente ya escurriendo la película, pues nos damos cuenta de que son dos hermanas que, bueno, pues ya para irme de último, pero para entenderlos todos, que la mamá de ellas pues estaba metido Un aquelarre, güey. en una, Ah, en un sí. como, ¿cómo se le Aquelarre llama? de Aquelarre. hojas. Ujú. Eso. Y obviamente por las prácticas que ellas hacían, pues las dos niñas tenían A un cuidador. a un cuidador, a un ente maligno, ¿ah? Que cuando eran niñas, pues sufrieron bastante actividad paranormal con él y ya cuando fueron adultas, pues los afectó y fueron de esas entidades que sí hacen daño, ¿ah? Que sí se llevan a las personas y las desviven. Los de Bifi. Entonces, esas películas sí son literalmente bien impactantes de la forma como terminan, porque como les digo, siempre se queda uno viendo, eso se va a mover, qué va a pasar, y ahora qué pasa. Sufren un montón de ataques que no es solo, se mueve una hoja, no solo se escuchan, sino que de verdad se ve que obviamente son películas pues, pero se ve que las entidades malas
las mueven, ¿va? Las atraen y hablando en el mundo espiritual, o sea, son cosas que sí pueden llegar a pasar. O sea, no es únicamente, es una película y lo hicieron para asustarme. O sea, de verdad, ya cuando pasan la línea del mal, ya el mal es... Y precisamente viendo el comentario de la Ouija, ¿va? Que nos hacían, obviamente. Cosas que suceden solo en vivo. Obviamente, Bueno, ¿vos por qué te pones a hablar de cosas de esas? Pues? obviamente la Ouija, pues saben todos que es abrir un portal o una puerta al más allá, ¿va? Y obviamente es algo malo. Y las dos películas tratan de, Las tres películas. las tres películas tratan de hacer contacto con la Ouija y las entidades malas, ¿va? Y lo que hemos hablado aquí, o sea, al momento de que abrís el portal, la gente siempre se asusta y nunca lo cierra. Entonces, obviamente, por no cerrarlos, ¿qué pasa? Pasan todas las actividades paranormales, ya viéndolo del área, ya traído fuera de la película, pues. Sí. Entonces, perdón por revolverlas todos, pero es para no hacer tanto spoiler y que vean las películas, ¿no? Sí, al final ese es el objetivo. Ese es el Y objetivo. seguimos con el maratón, digo yo, porque Son 7. a este paso nos faltan 4 más, porque falta una que es como japonesa, coreana, no sé cómo es. Ajá. Es del mismo. Pero son buenas, muchachas. Son buenas. Son Entonces, buenas, esas son o sea, buenas. es como el origen de todo, va contada desde un punto de vista oriental. Los griegos sacan buenas películas de terror. Sí, saca muy buenas. Yo me acuerdo que cuando empecé a ver esas películas, La de aquí a Paranormal. sí, yo tenía 16 años tal vez. Y muy buenas. O sea, yo siempre les doy. Y cabal, yo le decía a Roger, yo normalmente las películas, hasta series que me gustan, las veo 3, 4 veces, muchas veces. Y estas películas solo las he visto, bueno, ahorita es segunda vez, pero siempre las había visto solo una vez. O sea, no me daban por volver a ver que... Por verlas entonces, de nuevo. entonces, ahorita que la estoy viendo por segunda vez, ya después de otros 15 años. Creo que la primera salió en el 2006 o 2007. Ajá. Ya me pongo a pensar otras cosas, ya a ver otras cosas y se la recomiendo, véanla. Yo sí les doy puntuación a toda, bueno, a la primera y a la segunda les doy un 9. A la tercera ya les doy un 8. Aunque está buena la historia de las brujas estas que al final Y es que ahí hablan de portales y eso, ese es sí, otro programa. otro problema, ¿verdad? Porque al final nosotros pensamos que es un espíritu que lo anda siguiendo, pero ya nos explican más o menos que es una cuestión de brujería, de hechicería y todo ese tipo de cuestiones. Entonces sí, vamos a ver posiblemente vamos a ver la japonesa o la coreana, no sé qué sea. Y la 4 o la 5, están invitados la gente que quiera llegar ahí, pues no cabemos tantos, pero sí podemos ver. En el piso cabemos todos, ahí cabemos como unos 10 gentes, aproximadamente. Saludos a Wagner, dice, saludos un saludo, pues, un saludo para doña Fidelia, que está escuchando el podcast, viendo el podcast. Los saludos a doña Fidelia que nos hace ahí el favor de estarnos escuchando. De aguantarnos. Sí, de aguantarnos. Saludos a Linda Gómez, saludos Lick Rogers. Puntos quiere. Ay, ya le echamos color. Ahí echamos color. Está alegre. Nos están quemando cuentas atrás. Bueno, la última historia de la noche de mi parte es otro cuento escrito. Dice, donde la niebla no se mueve, se titula, en el lago Matitlán rodeado de montañas silenciosas. Hay noches que el viento desaparece. No es que se calme realmente, es que deja de existir. Timmy notó la primera vez que decidió caminar solo por la orilla del lago. No llevaba linterna, no necesitaba, la luna reflejaba con su luz como un espejo en el reflejo del lago. Las montañas se formaban allá en el filón. Sombras grises aparecían inclinadas hacia el lago como si alguien lo observara. Todo estaba demasiado quieto, demasiado atento. Se sentó en una roca húmeda y escuchó.
nada de insectos, nada de olas, ni siquiera crujir de los árboles, solo su respiración. Entonces el agua se movió, no como una ola, como que si algo respiraba por debajo. Una expansión lenta, perfecta. Timmy se puso de pie para observarlo. Solo es el lago, susurró él mismo, convencido de que no había nada. Las montañas parecían un poco más altas ahora, más cercanas, como que si se hubieran acercado. El reflejo de la luna comenzó a distorsionarse, no por el viento, por sombras que pasaban debajo de la superficie. Sombras largas, demasiado largas. El lago no hacía ni un ruido, así como ahorita, pero el suelo bajo sus pies vibraba apenas, un pulso constante como un corazón enorme enterrado en el agua. Timmy dio un paso atrás. El agua dio uno hacia él. No avanzó físicamente, pero la orilla ya no estaba donde estaba antes. El lago se había extendido. Las montañas comenzaron a crujir. No fue un derrumbe, fue un sonido profundo, como que si la tierra estuviera acomodándose. Y en ese crujido Timmy escuchó algo más, su nombre. No provenía del agua, venía de las montañas. La neblina comenzó a descender lentamente de las alturas, bajando por las laderas como dedos blancos. No flotaba, se arrastraba. El lago ya no reflejaba la luna, reflejaba las montañas moviéndose. Timmy comprendió entonces que los pescadores nunca decían en voz alta, el lago está rodeado por montañas, está contenido por ellas. Y cuando la niebla se mueve, no se mueve, es porque algo más lo está haciendo. La mañana siguiente estaba, la orilla estaba intacta, el agua tranquila, las montañas inmóviles, pero había huellas como que la tierra húmeda avanzó. Una, unas que iban hacia el lago y otras más grandes que salían de él. Y por segunda vez en la historia, Timmy no desvivió. Puchica. Entonces, la historia está basada, para los que no captaron un poquito, la historia está basada que las montañas del lago capturaron el lago. Para que no, como dice Chemita, está basado para que seguir la historia. eh, Existe una entidad maligna en el lago que hace que esas cosas pasen. Entonces las montañas lo van acorralando, acorralando. ¿Te gustó? ¿O te Está gustó? bonita, bien, bien. Y con el lago se puede jugar con muchas historias porque hay infinidad de relatos que están asociados eh, a, precisamente al lago, a su magia, al agua y a su entorno que son las montañas, ¿no? Sí, la verdad que tenemos material para hacer un montón de historias. Podemos crearlas porque las que ya están, pues, eso es lo que se narran. Pues sí, podemos crear miles de historias. De hecho, en nuestro primer libro de Timoteo tenemos varias historias del lago. Y Sí, ahora tenemos dos más. claro. Para nuestro segundo volumen del Club de Terror, próximamente en julio. En julio, espéralo. Entonces, para completarlo la película, para ir terminando ya con el programa. Estas películas tienen una parte particular, que cuando comienza a hacer un zumbido, se comienzan a hacer cosas raras. Entonces el zumbido, como que el zumbido es el que te va a decir, justamente en este momento pasará algo raro. Y pasará algo raro. Y te quedas. Te quedas. Bueno, señores, queremos agradecer a Freddy Castellanos, que nos hizo favor de prestarnos su negocio, pues, estando aquí en eventos FJ. Vamos a leer otra vez el cosito este porque no me acuerdo. Más que eventos, creamos momentos inolvidables. De hecho, me había dicho que promocionábamos un local, pero creo que no ha venido. Entonces, vamos a tomar unas tomas y vamos a tenerlo que hacer offline. Claro. Entonces, queremos agradecer también a Campamento Ecológico Rincón, Parque de Visas de Pacaya. ¿Y cómo se llama tu página? Oye, se me olvidó. ¿Qué hubo, Matitlán? Que Hugo Matitlán, que nos comparte ahí también. Hace favor de retransmitir. Digo yo, ¿ah?
Bien convencido. Bien convencido. Se me olvidó. Entonces, queremos agradecer a todas las personas que estuvieron en vivo aguantándonos toda la noche. Vamos a estar dentro de 15 días en San Vicente de Pacaya, allá en el Cementerio General de San Vicente. Invitados desde ya, tenemos patrocinadores en este evento. Vamos a ir publicando, yo creo que mañana mismo vamos a publicar porque nos pidieron que favor de que lo publicando antes posible, no se me va a Sí, sí. olvidar. Sí, todavía nos falta ahí un poquito de información. Un poquito de información, pero en contexto tenemos la guía al cementerio San Vicente de Pacaya. La verdad Sí, que sí, ya está fijo. esperemos que esta vez, en nuestra segunda incursión, Pues me quedó una historia más ¿te conté la historia? ¿Los Sí. contarás, pues? antes de terminar, si no, después se me olvidan. Te olvidas. Te los contaron hoy y se te olvidan. Sí. A veces sí viene Vamos Frey. haciéndole tiempo a Freddy. Les voy a contar la última historia de la noche. Por lo general, pues siempre comparto 3 historias si el tiempo lo permite y claro, si mi director me da la venia para poderlo hacer. Gracias. Entonces, esta historia es bastante interesante y peculiar. Les sucedió a 2 amigos de acá del municipio de Amatitlán, que en un fin de semana decidieron viajar hacia Panajachel a divertirse y a pasarla bien. Ya se habían organizado y todo, y agarraron camino en dirección a aquel lugar. De un lago iban hacia otro lago. Y en el camino, ya llegando al departamento de Sololá, de repente el vehículo empezó a presentar ciertas fallas. Las luces se apagaron y automáticamente aquel vehículo se apagó. Como pudieron, se ahorillaron, quedaron a un costado de la carretera y extrañados empezaron a girar la llave tratando de que el carro les diera starter, pero no pasaba absolutamente nada y ninguna de las luces dentro de la cabina se lograban encender. Viene uno de ellos y decide levantar el capó del vehículo para acercarse y revisar qué era lo que había pasado. Cuando él levanta el capó, el compañero se baja y con su teléfono celular pone la linterna para poderlo alumbrar y que pueda observar qué es lo que en realidad pasó. Cuando se acercan al vehículo empiezan a revisar todo si tenía bien las fajas y no se habían reventado, cuando de repente se quedan viendo y una de las terminales de la batería se había desconectado. Hasta este momento no había sucedido absolutamente nada paranormal. Pero como ustedes saben, mis historias siempre tienen un tinte de que más de algo sucede en ese momento. Resulta que cuando están revisando el vehículo, a lo lejos escuchan el grito de una mujer. Pero no era un lamento, era un grito. Bien claro. Siguen revisando, ambos se miran, pero nadie dice nada y siguen revisando. Y antes de colocar nuevamente la terminal en su lugar, vuelven a escuchar nuevamente el grito de una mujer. Posterior a ello, ellos se empiezan a apresurar para poder, arrancar el vehículo, porque ya aquellos gritos que provenían de lo profundo del bosque, pues ya los hacían sentir bastante incómodos. Resulta que en esa área donde ellos se habían quedado, todo era bosque. No habían casas y únicamente estaba la carretera y a sus costados una infinidad de árboles. Conectan la batería, rápidamente le dan starter al vehículo y este vehículo arranca. Cuando el otro amigo baja el capó y lo cierra, ven que las luces del vehículo iluminan una cruz que está adelante de donde ellos tenían el vehículo. La curiosidad fue más fuerte
Y ellos, el que estaba manejando se baja y le hace la observación a su amigo, que todavía no se había subido al vehículo. Ya viste lo que está allá, le dice. Y voltea a ver y las luces del vehículo iluminaban claramente aquella cruz. Antes de acercarse, vuelven a escuchar el grito de aquella mujer. Y valientes aquellos dos amigos se acercan a la cruz y observan el nombre de quien había dejado este mundo en ese lugar, porque es una costumbre en nuestro pueblo, en nuestra tierra, que cuando alguien deja este mundo, le ponen una especie de altar, podría ser, identificando el lugar donde partió. Cuando ven el nombre, resulta que el nombre pertenecía, increíblemente, a una mujer. Se vuelven a ver los rostros e impresionados deciden regresar rápidamente al vehículo. Cuando ellos van de regreso al vehículo, escuchan nuevamente el grito de la mujer. Pero esta vez, aquel grito ya no provenía del bosque, sino del interior del vehículo. Aún así, deciden subirse al vehículo y salen manejando como Dios les ayuda. Vuelven a la carretera y continúan su viaje. Durante el trayecto hasta llegar a aquel lugar, ninguno de los dos cruzó una palabra sobre lo sucedido. Tampoco sintieron que aquella mujer siguiera dentro del vehículo. Pero aquellas vacaciones, aquel fin de semana que ellos pretendían pasar tan alegres, se les arruinó tanto que al día siguiente decidieron regresarse a su casa. Espero les haya gustado. Vamos a contar una historia ya, fíjate vos. Ok. Vamos a quitar el micro un segundo. No, hombre, solo pasarle En el jardín de su suéter eventos al Club ente, Morlón porque se ve que las luces están hasta y allá. eventos FIJ, gracias al patrocinio de Freddy Castellanos. No está congelado, porque le está Pues pasando. vamos a ver si Cerrarlo. Me voy para allá. vamos a eliminarlo. Queremos contar una historia en el faro, fíjense ustedes. Vamos a ver si nos jala esa cámara aquí ahorita. ¿Está ahí, Romeo, porfa? Pucha, que un espanto, dije yo. Ya está, gracias. Ahora sí funciona. Nice. Todo el mundo te está viendo cómo bailas. Vamos a ponerlo aquí abajito. Bueno, vamos a pararnos ahí justamente en el arco. A ver qué pasa. El arco ahí en el faro. Ni nos miramos, digo. Lo que te digo ahorita. A ver si se escucha. Sí, ahí sí llega hasta allá el micro, ¿va? Sí, tiene Les voy a suficiente. contar una historia que suficiente me alcance. sucedió justamente aquí, hace unos minutos. Muy buena. Escuchen esta historia porque es muy buena. Pues veníamos literalmente, veníamos para acá porque como el tráfico como no nos dejaba circular de una manera muy buena en la noche, porque a esa hora como que ya es la hora pico, bueno, ya todas esas son como horas picos. Veníamos para acá. Y pues tuvimos que tener un poco de espera ahí en la cuestión del que nos abrían la puerta, todo ese rollo. Nos bajamos, se bajaron los chicos que estaban conmigo adentro del carro. Y dije, bueno. Y veníamos dos atrás en la Venían palangana. dos en la palangana y
3 adentro de la cabina. Entonces dije, bueno, pues yo no me di cuenta. ¿No me escucha? Estamos muy lejos y el color no ayuda tampoco. Aquí digo yo. Bueno, más acá, aquí. Bueno, la cuestión es que yo me comencé a entrar porque como abrieron la puerta dije voy a entrar en lo que esta persona saca su vehículo. Y comencé a avanzar. Y bueno, claramente cuando mi carro avanza, tiene un sensor de cinturón de seguridad, comenzó a sonar. Entonces ahorita le pongo el cinturón muchachos, dije yo. Hablando solo venía. Hablando solo venía, ¿verdad? Pero casualmente apareció alguien ahí. Yo pues no lo percibía y ahí sí que como diría por ahí lo sentía un poquito, pero sí noté que había alguien en el carro. Y dije, "Oh, bueno, ni modo, va, que estos cabrones no sé". Me bajé el carro, pagué el carro y todo el rollo. Me bajé y estos cabrones que no se bajan, ma. Cuando miro que los 3 que venían conmigo adentro, caminando para acá. Y le pregunto a Checha, vos, Checha, entonces, ¿quién está aquí adentro, va? Y hasta abro la puerta con el, Bien, bien buscando al espíritu. ¿No? buscando el espíritu, así como que me quedé así como que en medio shock un poquito, porque sí fue que como curioso el tema de que sí había alguien ahí en ese momento. Entonces dije, oh, no, hombre, qué raro, dije yo. Y nos quedó así como que la expectativa de que había. ¿Qué pudo haber habido ahí más? Bastante interesante porque Roger venía y todavía antes de bajarse del vehículo, le dice, según él, a la persona que venía acompañándolo atrás, hacete un favor, bajate la mochila que viene atrás. Y se bajó y se puso a hablar con nosotros. Dijo, mucha, ¿y quién viene aquí atrás conmigo? Dijo, nadie. Y abre la puerta que había. Y definitivamente, pues solo él sintió que alguien venía adentro. Nosotros veníamos en la parte de atrás. Y no, de verdad que fue bastante impresionante. Una experiencia muy buena, muy Una buena. experiencia muy buena y hace, ¿qué? Un par de horas, ¿sabes? 1 hora y media, digo que son ahorita. Sí, A las 10. van a ser las 10 de la noche. Entonces sí, un par de horitas que Sí. pero ¿qué pudo haber sido? Yo tengo una explicación lógica. Hablando con nuestro amigo Timmy Vidente, me dio la razón, fíjate vos, de que tengo un acompañante que me anda siguiendo a veces de vez en cuando. Ya no había aparecido, de hecho, ese que me anda cuidando, porque la última vez que tuve un encuentro con esta entidad fue cuando yo andaba de amistoso con una chica. Que tuve que ir a dejar a un lugar al que no voy a decir el nombre porque van a saber quién es. Entonces, yo venía bajando por un lugar alto y no, 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 estás perdido. estás perdido. Otro lado, otra montaña de por allá, ¿verdad? Entonces, se me subió una segunda entidad, fíjate vos, andando ahí de valiente con la chica, ¿va? Pero ya la había ido a dejar a su casa. Cuando venía fue cuando esa entidad se me subió. Entonces, los vídeos del carro se me empañaron un montón, así de la nada, así como que fuera película de terror. Y ya que no encuentro la explicación adecuada para decirles pasó en cuestión de instantes. O sea, así como que ¡pum! Se puso totalmente empañado el vídeo de adelante. Yo no podía ver hacia dónde iba. Y lo que sí pude ver hacia atrás fueron 2 personas, 2 figuras, 2 entidades. Una con ojos rojos y a una mujer. La mujer era la que se me había subido a mí en el carro. Sí, dicen que en ese trayecto se sube una mujer. Sí, es cierto. Entonces, la otra entidad de ojos rojos, oscuro, pues es la persona que me anda cuidando. O la entidad que me anda cuidando. La que lo venía acompañando ahí Era cuando era entramos. otra. Entonces, antes de irme justamente al precipicio, fíjate vos, algo pasó entre esas entidades que desapareció la entidad de la mujer y solo se quedó los ojos rojos ahí pendientes. Yo los miraba acá en el retrovisor y estuve que tal vez de aquí para acá de irme en el hoyo. Y ese era un gran hoyo. Entonces no estuvimos contando aquí historias del terror si nuestro querido amigo nos hace el favor de cuidarnos, ¿no?
Esa historia que te sucedió a vos me recuerda a una que me contaron también hace poco, que es muy parecida. Eh, en el área de la costa sur, quienes son de aquí de Guatemala, pues saben que hay lugares de muchos cañales, se dice, Sí, ya verán. cañaverales, y pues son unas grandes fincas. Para poder salir de esas fincas, pues tienen que manejar y atravesarse un gran tramo y la mayoría de esos tramos son de terracería. Resulta que habían dos personas que trabajan en el tema de la mecánica específicamente de los camiones que utilizan para el traslado de la caña. Y cuando hay la época de la zafra, pues el movimiento es bastante intenso. Y pues no se pueden quedar sin determinados vehículos porque es un movimiento constante y es bastante fuerte. Resulta que ellos pues eran dos mecánicos y tenían la necesidad y la urgencia de terminar, de levantar prácticamente, de reparar un camión y que urgía. Ellos lo reparan, lo levantan, lo arreglan y pues alrededor de las 5:30, 6 de la tarde empiezan a salir de ahí. Pero en esa área ya empezaba a oscurecerse un poco y ellos ven a la orilla de la carretera a una mujer vestida totalmente de negro, Lavado de enero. totalmente oscura, perdón, porque nos van a censurar, pero totalmente del color opuesto al blanco. Y pues ellos la observan y el otro le dice, maneja, maneja, pasá, pasá. El otro se pone nervioso, el copiloto, y el que iba manejando, pues acelera y pasa. Ellos, según ellos, habían dejado a esta mujer, pues ahí a la orilla, y si era viva o no era viva, pues ahí se había quedado. Pero la historia no termina ahí. Resulta que cuando ya habían avanzado alrededor de unos 5 minutos, sintieron como algo se deslizaba sobre el sillón de atrás, como cuando una persona se sienta. Ambos lo sintieron y el copiloto, que era el más nervioso, le dice al piloto, alguien se nos subió. Inmediatamente ellos sabían que aquella mujer se había subido y que los acompañaba. Ellos seguían manejando porque era un trayecto bastante largo y ustedes solo miran plantaciones de caña en ambos lados y él maneja, maneja, maneja y siguen sintiendo la presencia de esta mujer que los va acompañando. Incluso el piloto valientemente se atreve a ver por el retrovisor y claramente ve el bulto de la mujer que habían visto anteriormente con el color opuesto al blanco, sentada en medio del sillón de atrás. Y él le dice, no vayas a voltear a ver, sí viene con nosotros y tranquilo. Es decir, que no tienen que voltear a ver, sos vos que vas manejando, le dijo. Porque resulta que se tiene la creencia de que esta entidad puede desorientarlos y les provoque algún tipo de accidente. Ellos siguen manejando y cuando están más o menos como a 300 metros para salir a la carretera principal, sienten como aquel bulto los deja libres. Sienten cuando el pesor se quita del carro, cuando una persona se ha bajado y al salir a la carretera ya no sienten absolutamente nada y al llegar acá, pues inmediatamente a sus amigos les cuentan lo que les había pasado. Es una historia muy parecida a la tuya. Parecía, solo que yo no sé, solo que yo iba en bajada y a pocos metros del precipicio. No, de hecho, he estado haciendo una recapitulación de ese tipo de actividades, fíjate vos, porque si vos te has dado cuenta, lo que vos decís que es la compañía, para mí es otra cosa, ¿va? Hay una carretera Pacífico, kilómetros 30 y qué, 4 por ahí. Ajá. Recientemente han habido cierto tipo
incidentes accidentales, ¿verdad? Ujú. Donde se han desvivido ciertas personas y han sido consecuentes. Entonces, ahí sí que como la historia que contabas de las motos, por ejemplo, cuando Ajá. vienen por acá, lo curioso que es en el día, lo curioso que es en el día. O hay algo que se les sube, o hay algo que realmente van Sí, la mayoría de los accidentes son de día ahí. ahí. Entonces, algo raro hay en esa. Vamos a tener que echar una vuelta por ahí, todos Ahí sí no nos va a pasar como nos pasó en el hermano, en el hermano municipio. de Palín. Muy bueno también. Pero yo tenía más miedo estando en Palín por la gente que no llegaba a ver. Más miedo a los vivos que a los muertos. Pero sí, hay cierto tipo de historias que podemos contar a raíz de eso, porque la gente se ha llegado ahí a hacer lata y a vivirse en esa parte de ahí, y decir Sí. cómo pasan estas cosas exactamente en este mismo lugar, porque pueden pasar en toda la carretera. Y además eso es una parte que no hay curva. No hay es, curva, es una recta es una recta. prácticamente. Y que en teoría tenés todo despejado, tenés todo a la vista y no deberías de tener ningún problema como para poderte accidentar en esa área, pero sucede una y otra vez. Y es que de verdad, no hay semana que no se sepa de algún accidente en ese lugar. De cualquier tipo, Sí, aunque no hayan sí. desvividos, porque sí he visto que la gente se va a hacer lata ahí y todo ese rollo. La verdad que es curioso el tema este de este tipo de carreteras o habrá algo que está llamando como que, bueno, tenemos una cuota de almas que llevarnos, ¿va? Sí, hemos hablado muchas veces de este tipo de situaciones en determinados lugares donde suceden muchos accidentes con cierta frecuencia. Y pues, bueno, y en lo personal yo tengo la teoría de que en esos lugares hay algún cazador de almas, Sí, puede que ser. podría ser, porque es tan misterioso que da la casualidad que en ese lugar una y otra vez suceden este tipo de situaciones en donde pues gente pasa a otro plano. Pues fíjate vos, hablando de ese tipo de cazadores de almas, fíjate vos, eh, conozco una historia de ¿cómo se llama ese lugar? Donde hacen caña. Ingenio. Un ingenio. No hacen nada porque no nos patrocina y también nos pueden clausurar un poquito. Pero es en la costa sur, yendo por Mazagua, por ahí. Ah, Eh, en la entrada, antes no sé si la quitaron, ya tengo años de no pasar por ahí. En la entrada de este ingenio hay una calavera crucificada. Con eso les dije dónde es. ¿Va? Eh, Cuenta la historia que tienen un cupo de almas que llenar por año. Porque ah, para que la producción de caña siga siendo, de azúcar siga siendo top. Entonces, eh, hay cazadores de almas. qué interesante. Y de verdad que más de alguna conexión tiene que haber, definitivamente. Fijo, fijo. Regresamos al set Regresamos. principal. Ya nos apareció nuestro querido amigo. Ya vino, ya Echarnos el vino. lonche. Ya vino. Bienvenido. Buenas noches. Buenas Sí, noches, ¿cómo ya. le va? Qué gusto Bien, saludarlo. bien, gracias igualmente. ¿Cómo a ustedes. estás, Bien María? bendecido, gracias a Dios. Pues aquí estamos casi que concluyendo nuestro programa, fíjate vos. Vos me has dicho que querías dar Sí, sí. una vuelta por allá. Vamos echando la vuelta por allá, nos vamos a ir a otro lugar, nos vamos a llevar el equipo porque no podemos movernos tanto. Así que alguien que me ayude pero tiene que estar medio pegadito aquí. Pero espérame, pues. Vamos a. Poner la otra cámara. Aquí hay un salón, también hay una área verde. Pueden hacer sus eventos al aire libre o pueden hacer sus eventos en un lugar techado. Todo tipo de evento. Pueden comunicarse a través de la página, ahí les van a dar toda la información. Ahorita les vamos a mostrar pues Las instalaciones la van. las instalaciones lá adentro, el tipo de cristalería que Correcto. ofrece también y la forma como se les puede decorar el mobiliario también, ¿verdad? Así es. ¿Sí? Hay diferentes montajes. Montajes, perdón. Correcto.
que me cuesta manejar los términos. Vamos a echarnos un corazón. Con mucho gusto. Ya nos acompaña ahora ya Freddy Castellanos, Freddy Castellanos. bienvenido Mucho gusto, aquí al mucho Club gusto. del Terror. Terror. por segunda vez en el Por Club del En Morlón. el Club Club del del Morlón. De Pasamos todo. por acá. Con mucho gusto. Vamos por ese lado, por favor. Gracias, Freddy. Freddy Castellanos. Pues contamos, nos falta algo que tienes que llevarte, Ah, perfecto. el teléfono. Si no, no llevamos el teléfono, no funciona nada. ¿Cuál? ¿Sí lo llevo? Llevo los dos. Que Chicho lleva uno y yo llevo el otro. Pues aquí el Club de Morlón es un lugar histórico. Para las personas que no sabían, es un lugar creado por... El presidente Jorge Ubico. Exactamente. Así es. No sé El presidente Jorge Ubico, él fue el creador de este lugar. Ya tiene años y tiene bastante historia y la verdad hizo un buen diseño porque anteriormente había guardalanchas, una rampa que en esa época pues se podía utilizar, ¿va? Y este salón pues él lo mandó a hacer porque aquí era donde realizaban las actividades en esa época. Sí, pues. En esa época. Pues volviendo al tema del salón, el salón está para todo público. Este salón tiene capacidad para de 100 personas a 150 cómodos y tenemos la parte de enfrente del salón que tiene capacidad para 100 personas. Si gustan, podemos ver lo que es la mesa. Tenemos diferentes montajes con diferentes estilos de servilleta. Tenemos números, ya el centro de mesa, ya va todo incluido para que nuestros clientes ya no estén buscando que pueden buscar el centro de mesa o tienen que buscar número de mesa. No, aquí prácticamente está todo. Nosotros prácticamente damos todo para que puedan disfrutar. Esos cubiertos son dorados. Tenemos también cubiertos blancos normales y ahí tenemos nuestros números. Ahí tenemos de todo, gracias a Dios, un poco. Sabemos que a la hora de realizar un evento, pues uno dice, bueno, voy a realizar un evento, ¿qué es lo que lleva? Pues el evento no es solo así, sino que tenemos que ver, dar una logística, los detalles, si son 15 años, pues que todo va de la mano relacionado con los 15 años y parte muy importante, toda la decoración, la logística, perdón, de poder colocar todo. Y prácticamente aquí tenemos nosotros todos para que ya no busquen en otro lado. Tenemos con el servicio de comida, servicio de cristalería, servicio de audio, de todo. Prácticamente nosotros hacemos todo para que aquí lo podemos realizar, ya sea el evento aquí dentro de las instalaciones o también prestamos el servicio fuera de las instalaciones. Excelente. Siempre se manejan diferentes paquetes, por supuesto. Así es. Y pues la información de los paquetes obviamente no se las vamos a dar acá. Si usted está interesado, pues puede escribir a la página. Correcto. Incluso pueden hacer cita, porque aquí prácticamente este año 2026 estamos queriendo tener siempre este espacio para que vengan a verlo, porque no es lo mismo mandarles una foto que ver personalmente cómo es, que es un montaje. Y tenemos diferentes colores de sobremanteles. Va de acuerdo con el color también del techo, dependiendo del estilo, dependiendo del color. Asimismo, colocamos un color en el techo, ya sea aquí dentro del salón o fuera del salón, que está un toldo de 10 por 20 con capacidad para 250 personas debajo del toldo. Pero el salón, el jardín en sí, tiene capacidad para 500 personas a 800, que eso sí hemos realizado, eventos grandes. Excelente. ¿Y el salón, la capacidad? Dentro del salón, Sí. 100. 100. Y Ok. contamos con un escenario de ese lado. Igualmente tenemos letras, tenemos corazones, de todo para el evento. Ahorita vamos a encender con las luces que tenemos acá. Solo que las estrellas son muy... Sí, Para gente de cha- este lado para gente tenemos chaparra. el espacio también ya para novios. Ahorita voy a conectar. Ok. Pues ya saben, amigos, que están ahorita conectados a través de la página del Club del Terror. Aquí estamos ubicados nosotros en Jardín de Eventos Club del Morlón y pues hay bastante decoración para sus eventos, tienen mobiliario,
También hay letras, hay corazones. Para 15 años también tenemos el número, tenemos el sillón, tenemos de todo para que no se preocupen en nada, para poder aprovechar al máximo. Aquí no tiene necesidad de estar buscando, gracias a Dios, en otros lugares, ya que nosotros contamos con todo ese tipo de servicio. Las letras, pues igualmente tenemos diferentes letras, porque entendemos que el evento a veces tienen que buscarlo en otros lugares, entonces es mejor que esté todo en un mismo lugar para ya no estar preocupándose en más cosas. Igualmente se puede dar solo el servicio, lo que es, no incluyendo la comida ni el audio, si un dado caso quisieran hacer. Pero igualmente el servicio de meseros, de todo tenemos nosotros para que su evento pues salga lo mejor posible, y siempre nosotros estamos desde el inicio hasta que finalice el evento. Siempre estamos ahí en todo momento, nos pueden estar contactando. Nosotros sabemos que una boda no es que este año se van a casar y como no nos gustó esta boda, pues lo vamos a hacer el otro año. Sabemos que eso no se puede. Entonces nosotros damos nuestro conocimiento de todo lo que nosotros hemos realizado durante 5 o 7 años. De ese conocimiento, pues tratamos la manera de poderle compartir, indicándoles qué es lo que procede cuando dan el servicio de comida, porque muchas veces dicen, mire, yo tengo mi comida, perfecto, pero hay que enumerar mesas. ¿Por qué enumeramos mesas? Porque si la primera mesa hay 10, pero miran que se terminan luego, entonces ellos nuevamente ingresan a la fila. ¿Y qué pasa? Si tienen comida ya para 100 personas y las primeras 10 o 20 mesas se repiten, quiere decir que las últimas mesas no se les va a poder dar comida. Igualmente con el servicio de que cuando vienen y dicen, bueno, yo me voy a colocar en una mesa, pero en esa mesa solo hay 5 personas y como yo no conozco a esas personas, entonces yo prefiero que me den otra mesa. Entonces, todos esos detalles nosotros le informamos a la hora de realizar el evento. Para que su evento, como digo, nosotros tratamos la manera de que su evento salga lo mejor posible. Y recuerden que una boda, pues, no es solo de casarse, sino que es una unión de dos personas que quieren estar felices y quieren que su evento, con tanto esfuerzo y tantos días de planificación, quieren que sea lo excelente posible. Excelente, Freddy, muchas gracias por la información. Amigos, ya saben, pueden venir acá a hacer su cita a través de la página para que les puedan orientar, basados a la experiencia que ellos tienen en la realización de eventos. Usted puede contratar los servicios de ellos, acá hay suficiente espacio para sus actividades, bodas, reuniones, 15 años, convivios, graduaciones. Y lo que usted, hasta conciertos también, si lo se que quiere usted divorciar también podemos hacer. Y ya saben, hay diferentes paquetes de acuerdo a su presupuesto, pues aquí se les puede acomodar. Ya el personal calificado que trabaja con Freddy, pues los va a orientar a ustedes y les puede dar las mejores opciones de acuerdo a su presupuesto. Y si usted quiere, pues el servicio completo, acá lo va a tener desde los manteles, la cristalería, el mobiliario, y la comida, la música, el espacio, todo se lo pueden incluir. Y si no, pues también le alquilan el espacio, Correcto. el mobiliario, para que usted pues realice sus eventos Así es. y pueda pasársela bien. Un lugar bastante cómodo, bastante amplio, tanto adentro como afuera, y con un paisaje hermoso. Un faro que trae mucha historia y que los residentes del municipio de Amatitlán, muchos lo conocen. ¿Y quién en este pueblo no se ha tomado fotos al pie del faro? Así es. ¿Algo más que nos quieras compartir, Freddy? Contamos con amplio parqueo dentro de las instalaciones. Muy importante también. Porque recordemos que hay eventos donde lamentablemente no hay parqueo. Exactamente. Pues en este caso en Club Morlón sí hay parqueo para poder estar seguro y que no le va a pasar nada a su vehículo. No se tiene que preocupar usted por dónde va a dejar su vehículo, ni tampoco sus invitados, porque aquí hay suficiente espacio para que todo mundo se pueda parquear. ¿Algo que quiera compartir nuestro director? Pues no, agradeciendo siempre a Freddy Castellanos por Gracias. darnos la oportunidad de estar nuevamente aquí en Club Morlón. Fue el año antepasado que venimos. Sí. La primera vez. ya van 2 veces que nos confundimos de fecha. Pero sí, ya calculamos cuándo fue. Entonces,
año antepasado, en 2024 fue la primera temporada, aquí fue nuestro cierre. Y venimos a querer solicitarle otra vez la venia para que nos dé un espacio por ahí, con Freddy Castellanos, con muchos, entre mucha, démosle. Y aquí estamos a la orden. Correcto. Y la verdad que pues agradeciendo, pues, ahí sí que el patrocinio de tu espacio, porque vos sabes que Sí. todo tiene un costo, ¿no? Sí, correcto, no, pero para mí es un agrado poder colaborar con ustedes. Yo siempre estoy enfocado en que si nos unimos, en poder trabajar como equipo, podemos hacer grandes cosas. Todo cambio comienza con un inicio. Exacto. Y poco a poco vamos a empezar a hacer ese cambio que primeramente Dios, si nos unimos, va a ser totalmente diferente. Un lugar donde nosotros siempre queremos. Exactamente. Un Entonces, Amatitlán que nosotros queremos. Muy bien, gracias Freddy, gracias por recibirnos nuevamente en tu casa, en tu negocio y de verdad pues gracias también por apoyar este programa y que también es un programa cultural y pues obviamente como bien dijo mi director es un esfuerzo de tu parte porque nos estás abriendo las puertas de un negocio que también tiene un costo. Porque recuerden también que aquí se utilizó energía eléctrica, las luces, el personal que nos atendió, pues todo tiene un costo y él absorbió ese costo para podernos recibir y que nosotros pudiéramos hacer nuestro programa acá. sí, de hecho, pues esperamos regresar pronto. Esto sería una sorpresa, pero la vamos a platicar ya Con mucho despuesito, gusto. pues, en estas épocas que todo el mundo sabemos. Con mucho gusto, para mí será un placer esperarlo nuevamente. Muchas gracias. ¿Algo más que quieras agregar para cerrar ya el programa, Freddy? Pues por el momento no, sino que cualquier cosa pueden hacer citas para poder atenderlos personalmente, si no, pues va a ser más compañeros de trabajo que los puedan atender. Y el lugar pues está hermoso, estamos a la orilla del lago, contamos con todo, no hay necesidad de que busquen en otro lugar, simplemente gracias a Dios pues se cuenta con todo en las instalaciones. Gracias, Freddy. Por mi parte, este es todo. El señor director del programa del Club del Terror. Nos despedimos acá. Ahí se recuerdan que dentro de 15 días vamos a estar en el cementerio de San Vicente de Pacaya, invitados a los que quieran estar allá. Así que pasen una feliz noche y pues nos miramos dentro de 15 días o en algún evento extracurricular o extra cancha que podemos encontrar en Chicha GT a veces. Claro, claro. Ahí tenemos las incursiones nocturnas y vamos a terminar acá. Entonces, pasen feliz noche. Pasen para todos. Síganos en nuestras redes sociales y recuerden, muy probablemente tendremos transmisión a través de Chicha GT con la compañía del Club del Terror el próximo viernes. Que se la pasen bien. ¡Feliz noche! Feliz noche. Ya puedo dejar de sonreír, decía la de la película. La candidata. La candidata, Cuando venga más. Agárramelo. Ay, ay, ay. Ay, cómo la gran- Oh. Eso no, hay cámaras aquí, ¿ves? La verdad que El hay detrás de cámaras, cámara. sí. Detrás de cámaras, ¿qué hacen? Me salió bueno mi micrófono improvisado. Está bueno.